Hermanos, vamos a estar en Génesis 6, Génesis capítulo 6. Vamos a estar viendo, hermanos, sobre la advertencia de Dios en los tiempos de Noé. Vamos a estar viendo cómo es que ellos desobedecieron a Dios, cómo es que se rebelaron contra Dios, hermanos. Vamos a estar viendo qué fue lo que pasó en aquel tiempo. Vamos a estar viendo por qué fue que vino el juicio de Dios sobre sus vidas. Si me acompañan ahí a Génesis capítulo 6, versículo 5, de ahí vamos a comenzar, hermanos. Y de ahí nos vamos a ir avanzando. Dice allí en Génesis capítulo 6, versículo 5, hermanos. De ahí vamos a comenzar. Dice la palabra de Dios. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Verdad? Aquí vemos ya cómo es que nos enseña la palabra de Dios, porque es que venía esta advertencia, cómo es que Dios les estaba pues llamando la atención. Ahí vemos cómo es que Dios aborrece al pecado, vemos cómo es que Dios castiga también a todo aquel que practica el pecado. Dice en el versículo 7, en el 5, vamos a seguir del 6 al 7. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, dice, en la tierra, y le dolió en su corazón. Ahí dice que le dolió en su corazón. Esto no quiere decir, hermanos, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre de la manera como que hizo algo mal, ¿verdad? Algo el cual él se haya arrepentido de esa manera, hermanos. Lo que quiere decir es que le dolió en su corazón de ver tanta maldad en el mundo, de ver tanta maldad continuamente en sus vidas. Cómo es que cada uno de ellos hacía mal contra su prójimo, cómo es que cada uno de ellos hacía lo que quería sin temor a Dios, hacía todo lo que le venía en mente, que como dice allí, pensamientos de mal continuamente. Era algo el cual Dios le dolió en su corazón y se entristeció. Y eso lo podemos ver, hermanos, también cómo es que nuestro Señor Jesucristo también sintió eso. Él también sintió tristeza en su corazón. También cuando nosotros pecamos, cuando usted peca, cuando yo peco, también Él se entristece en su corazón hasta hoy en estos días. Y esto lo vemos, hermanos, allí si me acompañan ahí en el Marcos, el Marcos capítulo 3, si me acompañan ahí, hermanos. Vamos a ver este gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo es que los hombres tenían tan endurecido su corazón, que no tenían amor por su prójimo, que en vez de gozarse de una sanación, en vez de ver el milagro en una persona, se rebelaban contra Dios. ¿Están ahí, hermanos? El Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, el versículo 5. Dice la palabra de Dios. Dice, aquí es cuando nuestro Señor Jesucristo sana a un hombre que tenía la mano seca en el día de reposo. Dice ahí en el versículo 5, entonces mirándolos alrededor con enojo, ¿qué pasó, hermanos? Se entristeció. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. Entonces, nuestro Señor no es como nosotros que hacemos algo, decimos algo o nos arrepentimos. Dice la palabra de Dios que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Y también eso lo vemos ahí en Números 23, 19. Pero también, hermanos, en Primera de Samuel 15, esto nomás lo voy a leer. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 29, dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta.
¿verdad? Más bien le dolió en su corazón del ver la dureza en sus corazones, del ver cómo es que el pecado hace que se endurezca más el corazón del hombre, ¿verdad? Ahí lo podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo, del ver la dureza de estos fariseos, de estas personas que no se alegraban de ver a una persona sanada. Y eso fue lo cual también él se entristeció, hermanos. Ahora sí, me acompañan de regreso a Génesis, hermanos, a Génesis capítulo 6. Vamos a seguir leyendo del versículo 8 en adelante. ¿Están ahí, hermanos? Dice: en el versículo 7, y dijo Jehová: rearé de sobre la tierra, de sobre la faz de la tierra, a los hombres que he creado. Aquí dice: borraré, rearé, desapareceré, por decirlo así. Dice: a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y la bestia, dice, del hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Dice: pues me arrepiento de haberlos creado. Dice el versículo 8. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí vemos, ¿verdad?, cómo es que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice: y estas son las generaciones, en el versículo 9, de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Esto no quiere decir que él nunca pecó. Esto quiere decir que él amó a Dios y obedeció a Dios. Sigue diciendo el versículo, ese mismo versículo. Dice, en sus generaciones, dice, con Dios caminó Noé. Ahí vemos que él caminó al igual como nos lo enseña en la Biblia Enoc, ¿verdad? Que él caminó, él obedeció, él estuvo atento en sus mandatos, en sus ordenanzas. Él fue obediente, él caminó con Dios. Dice el versículo 10, y engendró Noé 3 hijos. Dice: a Sem, a Cam y a Jafet. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Ahí vemos, ¿verdad, hermanos?, cómo es que había mucha violencia, había mucho pues enojo, ira contra su prójimo, ¿verdad? Cómo es que ellos vivían de una manera desenfrenada, ¿verdad?, haciendo siempre el mal. Dice ahí en el versículo 10, dice el versículo 12, perdón, dice: y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida. Dice: porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Las personas vivían siempre sin temor, haciendo siempre el mal. Por eso es que Dios llega a un punto que les manda este juicio, viene este juicio sobre ellos. Dice en el versículo 13: y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. Dice: porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo destruiré, dice, con la tierra. Y aquí le da una orden, ¿verdad? Aquí le da una orden a Noé. Dice el versículo 14: hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos. Dice: y en el arca, dice, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. El versículo 15 dice: y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Nosotros no vamos a meternos en medidas o en detalles, en cosas así, porque eso es interesante, pero no es el mensaje, ¿verdad, hermanos? Nosotros vamos, ¿qué es lo que tiene Dios para cada uno de nosotros en este día? Dice el versículo 16. Dice: y una ventana harás al arca y la acabarás, dice, y la acabarás
a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Ahí vemos las instrucciones de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 17. Dice, y no harás, dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, dice, en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra, ¿qué dice, hermanos? Morirá, ¿verdad? Ahí vemos cómo es que le da esta orden, ¿verdad? Que haga y todo, dice, todo aquel que respira, todo aquel que tiene espíritu, dice, morirá. Dice el versículo 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí estamos. ¿Cuántas personas están aquí, hermanos? ¿De cuántas habla? Está hablando de 8. Dice tú, ¿verdad? Dice tus hijos y tu mujer. Él tenía 3 hijos y las mujeres de sus 3 hijos, ¿verdad? Estamos hablando de 8 personas, las cuales iban a entrar en el arca. De allí, hermanos, nos vamos a brincar en el capítulo 7, en el versículo 2. Ahí adelantito. Dice el versículo 2. De modo, dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Está hablando de animales limpios y de animales que no son limpios, ¿verdad? Por ejemplo, el cuervo no era limpio, no es limpio porque el cuervo come de todo lo que se encuentra. Si mira algún animal muerto o cualquier cosa se la come, basura, lo que sea, y la paloma no. Sigue diciendo ahí en el versículo 3, dice, también de las aves de los cielos 7 parejas, macho, hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Fíjese lo que dice aquí en el 4, hermanos, aquí es donde quisiera que miremos. Dice, porque pasando aún 7 días, aquí vemos la paciencia de Dios todavía, hasta este momento. Dice, porque pasado aún 7 días, aquí se refiere que voy a esperar otros 7 días para ver si se arrepienten. Voy a darles una oportunidad de otros 7 días para que se vuelvan a mí. Dice, y yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y reharé de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente, dice, que hice, ¿verdad? Que él mismo hizo. Aquí en el 5 vamos a ver la obediencia de Noé. Dice el versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. El 6, era Noé, dice, de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Bastantes años que tenía, ¿verdad? Dice fíjese la paciencia de Dios, hermanos. La paciencia de Dios llega hasta su tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo para todo, como dice Eclesiastés, ¿verdad? Y la paciencia de Dios, Él es rico en misericordia, y la paciencia de Dios es tan grande, ¿verdad? Y vemos allí cómo es que todavía les da otros 7 días para que vengan a Él, para que se arrepientan. Pero vemos, si me acompañan ahí en Primera de Pedro, hermanos, cómo es que el apóstol Pedro también habla sobre esto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Si me acompañan, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas, dice, por el agua. Estamos viendo, ¿verdad?, la paciencia de Dios, que todavía
tenía hasta ese momento para que se arrepintieran, para que vinieran a Él. Dice el versículo 7, hermanos, donde nos quedamos. Dice el versículo 7. Dice, y por causa de las aguas, dice, el diluvio entró, dice, Noé al arca. Dice, y con él sus hijos, su mujer y su mujer y las mujeres de sus hijos. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Las ocho personas que entraron en el arca, hermanos. Y sigue diciendo ahí en el siguiente versículo. Dice, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, dice, y de las aves de todo, de lo que se arrastra sobre la tierra, dice, de 2 en 2 entrarán, dice, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Ahí vemos la obediencia, ¿verdad? De lo que le dijo, ¿verdad? Dios que hiciera y que hizo Noé. Dice en el versículo 10, dice, y sucedió que en el 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, hermanos. Ahí vemos ya que terminó la paciencia de Dios. Ahí vemos cómo es que se les llegó su hora, ¿verdad? Ahí vemos cómo es que ya no había más oportunidad para que se arrepintieran. Dice, y sucedió, dice en el 10, dice que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Ahí terminó la paciencia de Dios. Dice en el 11, dice, el año 700 de vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahí vemos cómo es que ya Dios hace juicio sobre el pecado, sobre la desobediencia, y cómo es que vino este diluvio, ¿verdad, hermanos? Diluvio como nos enseña la palabra de Dios. Dice en el capítulo 13, dice, en este mismo día entraron Noé y Sem, Caín, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con el arca. Hermanos, cuando yo leía esto, vine a mi mente, ¿verdad? Vine a mi mente lo que estaba pasando en ese tiempo, de que las personas no quisieron venir a Dios, de que las personas se alejaron de Dios, pero también vine a mi mente la vida de Noé, ¿verdad? La vida de Noé nos muestra en la Biblia que entraron al arca, ¿verdad? Él, su mujer y sus hijos, ¿verdad? Aquí nos muestra que era un hombre temeroso a Dios, un hombre que caminó con Dios, como dice la palabra. Y yo me preguntaba, me hacía esa pregunta, ¿verdad? De dónde está mi familia, dónde estoy yo, ¿verdad? ¿En qué lugar estoy yo? La palabra de Dios nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, Él es la puerta. Él es la puerta. Y si me acompañan ahí en Juan, capítulo 10, versículo 9, por favor. Juan capítulo 10, versículo 9. Juan capítulo 10, el versículo 9, hermanos. Dice en el versículo 9, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y yo me preguntaba en esto, hermanos, ¿está usted adentro de esa puerta? ¿Ha recibido al Señor como Señor y Salvador? ¿Está su familia adentro, como estaba la familia de Noé adentro del arca? Ellos estaban protegidos. La gente que estaba afuera
ellos eran los que iban a sufrir, ellos eran los que estaban sufriendo, pero Noé y su familia estaban adentro del arca. Y esa puerta llega el día que se cierra. Esa puerta llega el día que ya no va a estar más abierta, hermanos. Y esto es lo que venía en mi mente de cómo está mi familia. ¿Está usted haciendo algo para que su familia entre a esa puerta? ¿Está haciendo usted algo para a todos aquellos que usted ama entreguen su vida al Señor? Eso es algo el cual yo meditaba en eso, hermanos. ¿Qué es lo que está haciendo usted para que los seres queridos que usted ama entren por esa puerta, para que ellos se entreguen al Señor? ¿Verdad? Porque allí vemos, hermanos, de que se le acabó la paciencia a Dios, ¿verdad? Se llegó el día de que Dios, como dice allí, ¿verdad? Se abrieron las puertas del cielo, y se vino ese gran diluvio, las cataratas, como dice ahí, ¿verdad, hermanos? De cómo es que hubo ese desastre, por decirlo así, ¿verdad? Ese gran sufrimiento por el cual cada uno de ellos, por desobediencia, por no creerle a Noé, algunos me imagino que se burlaban de él, hermanos, por lo que él estaba haciendo. Sabemos que en aquel tiempo no llovía, ¿verdad? Y imagínense, pues el ver a alguien construir una arca en lo seco, un barco grande, enorme, donde nunca ha llovido, donde está seco, pues para ellos eso era locura. Dijeron, ¿cómo es que va a venir esto? ¿Cómo es que...? Pero ellos no aceptaban su pecado, ellos no aceptaban lo que estaban haciendo, ¿verdad? Con lo que estaban viviendo, cómo es que había tanto libertinaje, cómo es que estaban haciendo ellos en sí todo lo que querían sin temor a Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces, esa es la advertencia de Dios que Dios les hizo a través de Noé, que se arrepintieran, ¿verdad? Que vinieran y les dio la oportunidad. Dice la palabra de Dios que aún todavía, después de 7 días, todavía esa puerta estaba abierta para que entraran, ¿verdad? Una oportunidad más para que se arrepintieran, para que vinieran a Dios y se alejaran de ese mal camino. Pero vemos que no lo hicieron, hermanos, no lo hicieron. Desafortunadamente no lo hicieron, hermanos. Si regresamos a Génesis, hermanos, en el capítulo 7. Génesis capítulo 7. Dice ahí en el versículo 15. Vinieron pues con Noé al arca 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Dice en el 16, dice, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Aquí vemos que Él es el que cierra la puerta, ¿verdad? Y Él es el quien le da la orden a Noé para que haga esa puerta. Y era lo único que tenía el arca, no tenía más puertas, ¿verdad? No había otro lugar por donde se pudieran meter, como hoy en día, ¿verdad? No hay otro camino, solamente Jesús. No hay otra puerta, sino solamente Jesús. Él es la puerta para librarnos de toda maldad, hermanos. Y esa puerta, ahí vemos en la palabra de Dios que esa puerta estuvo abierta más de 120 años. 120 años lo que duró Noé en construir el arca. Y yo venía en mi mente, ¿verdad? ¿Cuántos años ha estado la puerta abierta en Jesús, en los cuales estamos? Ya son muchísimos años, son más años hasta hoy en día de todo este tiempo que ha tenido el Señor paciencia, ¿verdad? Esa es una paciencia que también se va a llegar el día que se va a cerrar esa paciencia, se va a acabar esa paciencia, porque viene el juicio de Dios, porque viene también esta advertencia en nuestros días, ¿verdad? Esa advertencia que vino sobre este pueblo a través de Noé, esa advertencia
fue por mucho tiempo que se estuvo dando, pero sin embargo ellos lo que hacían era que entre más hacían más mal, ¿verdad? Era mucho el mal que estaban haciendo continuamente, como lo vemos hoy en día en nuestros días, ¿verdad? Si vemos a nuestro alrededor todo lo que está pasando, todo lo que está en las noticias, pues es algo feo, ¿verdad? Algo el cual sabemos que Dios a su debido tiempo va a venir el juicio sobre eso, ¿verdad? Donde vemos que Dios aborrece el pecado, donde vemos que Dios castiga a todo aquel que practica el pecado, hermanos. Y si se fijan, nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 24:36 que en los últimos días también van a ser como los tiempos de Noé, ¿verdad? Que se daban en casamiento, que construían. Si me acompañan ahí a Mateo, hermanos, Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, el versículo 36. Mateo capítulo 24, versículo 36. Fíjese lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Estas son palabras de Jesús. Dice ahí en el 24:36. Dice, pero voy a leer desde el 36. Dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no es que sea malo de casarse, ¿verdad? Porque Dios creó el matrimonio, Dios aprueba el matrimonio, sino lo malo es que estaban viviendo en pecado, se casaban con quien ellos querían, ellos hacían lo que ellos querían, con lo que se les viniera en gana, hermanos. Y eso es algo el cual nuestro Señor Jesucristo allí dice que en los últimos tiempos, ¿verdad? Cuando Él venga, así va a ser como en los tiempos de Noé, de que estaban dándose en casamiento, y cómo es que estamos viendo hoy en día cómo es que la gente no tiene temor de Dios. La gente hace lo que quiere hoy en día, ¿verdad? Como se le venga en gana. Hoy se casa y mañana se divorcia, ¿verdad? Sin pensarla, por decirlo así, y lo hacen como diversión. Y vemos cómo es que hay también tanto pecado a nuestro alrededor. Fíjese, la palabra de Dios nos enseña que viene una ira venidera. Y el único que nos puede salvar a cada uno de nosotros es Jesús. Él es quien nos salva de esa ira venidera. Pero para que Él nos salve necesitamos de aceptarlo como Señor y Salvador. Para que Él nos salve necesitamos pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Por nuestros pecados. Es la única manera. Si me acompañan a Juan, hermanos, capítulo 3, versículo 35. Juan, capítulo 3, versículo 35. No me traje el teléfono, no sé qué horas sean. Ahí ustedes me dicen a qué horas para, hermanos. Ahí en Juan, capítulo 6, versículo 35, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice, vamos a leer desde el 35 y el 36. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios, dice, está sobre él, ¿verdad? Ahí vemos que hay una ira venidera, hay una ira la cual se va a cumplir, ¿verdad? Y mientras yo leía, yo miraba la Biblia
cómo es que la palabra de Dios nos enseña cuando Juan el Bautista les decía esto a los fariseos, ¿verdad? A todos aquellos que llegaban a él cuando estaba bautizando. Si me acompañan ahí, hermanos, a Mateo capítulo 3, versículo 7. ¿Cómo es que él les dice que quién les enseñó a huir? Dice, de la ira venidera. Y nosotros no es para que huyamos de la ira venidera, sino para que nos arrepintamos y vengamos a Dios. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Mateo capítulo 3, versículo 7. Fíjese lo que dice ahí, en el versículo 7. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahí vemos, ¿verdad? Nosotros no debemos de huir de la ira venidera, sino reconocer que somos pecadores, sino reconocer que necesitamos pedirle perdón a Dios y venir a Él, acercarnos a Él. Y cada uno de nosotros, por naturaleza, la palabra de Dios nos enseña que nosotros venimos a ser hijos de la ira, ¿verdad? Cuando no hemos aceptado al Señor como Señor y Salvador, nosotros estamos bajo la ira de Dios, ¿verdad? Ahí lo vemos en Efesios, hermanos, capítulo 2, versículo 3, si me acompañan, por favor. Efesios, capítulo 2, versículo 3. Dice en el versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dice allí, y éramos por naturaleza hijos de ira. Dice, lo mismo que los demás, ¿verdad? Ahí vemos, hermanos, cómo es que la palabra de Dios nos lo muestra, ¿verdad? Que viene una ira venidera, ¿verdad? Y como vemos en la palabra de Dios, el único que nos puede librar, el único que nos puede salvar de esa ira venidera es nuestro Señor Jesucristo, en cual esperamos su venida, el cual tenemos nuestra confianza en Él, en el cual hemos depositado pues toda nuestra vida, ¿verdad? Todo nuestro ser. Si me acompañan ahí a Primera de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 1, versículo 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer desde el 9. Y desde el versículo 9 y el versículo 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y el 10. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Dice, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Necesitamos de servir al Dios vivo y verdadero, hermanos, no a los ídolos, no a aquel que tiene manos y no palpa, aquel que tiene ojos y no ve, aquel que tiene oídos y no oye, no escucha, pies y no camina. Dice, para servir al Dios vivo y verdadero. El versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, ¿verdad? Y sabemos que nos lo muestra ahí la palabra de Dios, cómo es que nos dice ahí en Hechos, que así como se fue, así mismo vendrá, ¿verdad? Dice, al cual resucitó de los muertos, sigue diciendo el versículo. Dice, el cual resucitó de los muertos, dice, a Jesús, dice, quien nos libra de la ira venidera. ¿Verdad? Hay tanta advertencia que nos dice sobre eso, y es bueno ver y meditar sobre eso. ¿Para qué, hermanos? Para llamar a aquellos que no han venido a la puerta, que es Jesús, para invitar a aquellos que vengan
y sean librados de esa ira venidera, la cual va a venir, ¿verdad? No sabemos el día ni la hora, hermanos, pero va a venir. La palabra de Dios nos muestra cómo es que Dios se llevó a Enoc. Enoc no vio muerte, ¿verdad? Él se lo llevó vivo. Antes de que viniera el diluvio antes de que Noé hiciera el arca, ¿verdad? Y eso es un retrato, eso apunta a la iglesia, ¿verdad? Enoc caminó con Dios. La iglesia que camina con Dios, la palabra de Dios nos enseña cómo es que va a ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Y la iglesia se va a ir, vamos a ir juntamente, ¿verdad? Con todos aquellos que ya durmieron. Nos enseña eso, la palabra de Dios, cómo es que Él nos va a rescatar de no vivir y estar en el tiempos de esa tribulación. De esos 7 años, esos 3 años y medio de tribulación y de gran tribulación, el cual enseña la palabra de Dios. Y esa es una advertencia para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que tenemos esa esperanza en Jesús, que Él nos va a librar, ¿verdad? Pero también para aquellos que no lo han aceptado, para invitarlos, para hacerles esa invitación, ¿verdad? Como lo hizo Noé en aquel tiempo, ¿verdad? De que les decían, hey, les decía a Noé, su familia, vengan, entren al arca, viene este diluvio. Y qué feo y qué triste, hermanos. Yo me ponía a pensar en eso de cómo es que pasó esa horrenda cosa, ¿verdad? Por el pecado, por la desobediencia. Y yo me imaginaba la escena, ¿verdad? De cómo es que entre animales, ¿verdad? Entre animales, personas y todas, se estaban ahogando. Ha de ser algo feo, ¿no? El vivir eso, del saber que el agua se está acumulando, del saber que lo va tapando poco a poco y a otros ya murieron. O sea, es algo triste, es algo feo, algo desesperante de eso. Yo me puse a pensar en eso, en un poco sobre eso, y me dio tristeza y a la vez me dolió el corazón el saber de aquella persona que no se ha arrepentido, de aquella persona que lo mira o lo toma como una locura cuando uno les hace esa invitación, ¿verdad? Y es triste, pero es real, ¿verdad? Es algo real el cual debemos de creer y debemos de hacer algo por aquellos que no han entrado a esa puerta que es Jesús. Y yo me ponía a pensar en esto y a la vez como que sentí feo también de ver eso, porque es feo, ¿verdad? El saber que muchos se van a perder, el saber que muchos no van a estar con el Señor, ¿verdad? Como Él nos lo promete, porque la promesa de la salvación viene del Señor, es una promesa del que vamos a estar con Él todos los días, ¿verdad? Dice, para siempre, dice ahí en Tesalonicenses capítulo 4, ahí nos enseña cuando esa trompeta sea sonada, ¿verdad? Cuando venga Jesús en el aire, y lo vemos que es real, hermanos, es algo el cual no debemos de ignorar y a la vez agradecer a Dios, ¿verdad? Agradecer a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos adentro, porque nosotros ya estamos en la puerta que es Jesús, porque nosotros ya estamos protegidos por Él, ya no vamos a pasar por eso, ¿verdad? Y es fuerte eso a la vez. Yo mientras pensaba en eso y a la vez de compartirlo, pero es la realidad, no es algo el cual podemos o debemos de esconder, es la realidad, es algo el cual la palabra de Dios nos lo advierte, son las advertencias para hoy en nuestros días, ¿verdad? La advertencia que Dios dio en los tiempos de Noé, esos ya se cumplieron, eso ya pasó, fue algo el cual quedó en la historia, en la Biblia, pero esos tiempos, el cual viene, ¿verdad? En nuestros tiempos, en nuestros días de la ira venidera, si Jesús viniera en este momento, ¿qué pasaría? El Espíritu Santo que mora en cada creyente va a ser arrebatado. ¿Y qué va a haber en el mundo? Va a haber pura maldad, ¿verdad? Va a haber más maldad de lo que hay hoy en día, porque ya va a vivir la gente peor, sin temor, ¿verdad? Ya no va a haber quien esté alabando a Dios en ese momento, ¿verdad? Van a querer hacerlo tal vez, pero ya va a ser tarde, ¿verdad? Así como esta gente estaba
viendo que se estaban hundiendo y divisaban el arca, ¿verdad? Ellos miraban el arca, pero ya no podían hacer nada. ¿Por qué? Porque el arca ya tenía la puerta cerrada, porque el arca ya estaba flotando sobre el agua. Y fíjese, algo que me ponía a pensar, hermanos, es de que la palabra de Dios nos habla que toda la tierra, esto fue algo mundial, universal, todo lo que respiraba, todo lo que respiró en ese tiempo, todo eso fue muerto, todo eso Dios lo acabó, ¿verdad? Terminó con todo eso. Y dice a las medidas, por eso digo que no debe enfocarse uno en las medidas, porque andaba mirando yo sobre las medidas y ya estaba más en las medidas que en otra cosa, pero las medidas no coinciden. Algunas versiones dicen que era de 140 de largo metros, cuando otros dicen que era 155. Otros dicen que era de 23 de ancho, cuando otros dicen que era de 26 y cosas así. Pero lo que sí enseña es que cubrió el agua más arriba de la montaña más alta. Algunos dicen que más de 7 metros arriba de la montaña más alta. Estamos hablando de muchísima agua, el cual la gente andaba ahí entre el medio sufriendo y qué feo, ¿no? Y vamos a ver esa parte, hermanos. Ahí vamos a regresar a Génesis capítulo 7 para terminar esos últimos versículos. Génesis capítulo 7. Vamos ahí donde nos quedamos, ahí en el 18. Dice, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Dice, y las aguas subieron mucho, dice, sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Montes altos, hermanos, montañas altas. Dice el 20, 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, ¿verdad? Algunos dicen que 9 metros, otros dicen que más de 7, pero el punto es que todo eso fue cubierto. Era algo, todo cubierto. Y cuando Dios hizo la creación, nos enseña la palabra de Dios que estaba todo desordenado, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios dice que se movía sobre la faz de las aguas. O sea, hay agua, hay muchísima agua. Yo creo que Dios cubrió completamente todo, ¿verdad? Y el arca dice que flotaba sobre el agua. Noé y su familia, ellos estaban adentro. Ellos no estaban afuera donde estaba pasando todo este sufrimiento. Ellos estaban protegidos por Dios, ¿verdad? Su familia, sus hijos, ¿verdad? Una familia de 3 hijos con sus 3 nueras, ¿verdad? Una familia al cual vemos a este hombre, cabeza de hogar, trayendo su familia a la iglesia, ¿verdad? Un hombre el cual le instruyó a su familia en la palabra de Dios. Un hombre el cual, como dice allí Josué, ¿verdad? Mi casa y yo serviremos a Jehová, el cual vemos allí una familia temerosa a Dios, obediente a Dios, ¿verdad? Porque también sus hijos fueron obedientes, ellos también se metieron, ellos también creyeron. Y no nomás ellos, sino también las nueras, ¿verdad? Y claro, todos los animales que también ahí. Noé fue justificado por la fe, al igual que Abraham, ¿verdad? Y también nosotros, hermanos. También la Biblia nos enseña ahí en Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si me acompañan ahí, hermano. En Romanos capítulo 5. Fíjese cómo dice este versículo de aquí en el capítulo 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y si le dan vuelta allí en su hoja, en el mismo capítulo, váyanse al versículo 9. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, dice, por él seremos salvos ¿de qué, hermanos? De la ira venidera, ¿verdad? Y Dios no nos puso para ira, sino para que seamos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si me acompaña ya para ir terminando, hermanos, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Fíjese cómo dice aquí. Dice la palabra de Dios. Dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Verdad? El espíritu y la esposa, el cual es la iglesia. Dice, ven, y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No muera teniendo sed, hermano o hermana. Venga y tome gratuitamente. Es gratis hasta hoy en día. Dice la palabra de Dios que Él nos perdona y nos limpia de toda maldad, ¿verdad? Dice que si nuestros pecados fueran como la grama, ¿verdad? Dice como el escarmesí, ¿verdad? Dice, vendrán a ser blancos como la blanca lana, ¿verdad? No importa el pecado que usted tenga, lo que importa es que se arrepienta de todo corazón. Lo que importa es que reconozca que es pecador y que está perdido. Eso es lo que importa, ¿verdad? Que reconozca a Dios, quien nos creó, ¿verdad? Porque Él nos creó, hermanos, para que tengamos comunión con Él, ¿verdad? Cuando Él creó a Adán en el huerto del Edén, Él tenía comunión, ¿verdad? Caminaba, Él tenía ahí la presencia de Dios todo el tiempo. Pero por causa de la desobediencia, del pecado, el cual entró al mundo por medio de él, de Eva, de él, pues de allí se vino a romper esa comunión, ¿verdad? Pero hoy en día podemos tener la comunión por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos reconcilia con Dios Padre. Él es quien pagó por nuestros pecados. Él es el único que puede librarnos de la ira venidera. Él es el único que puede abogar, ¿verdad? Por cada uno de nosotros, porque su palabra dice que abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? A Cristo Jesús, el justo, ¿verdad? El cual nos perdona y nos limpia, ¿verdad? No nomás nos perdona, sino nos limpia, nos quita el pecado. Él es el Cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo, como la alabanza que estábamos escuchando, ¿verdad? Digno es el Cordero, santo, santo. Qué bonitas alabanzas, ¿verdad, hermano? Yo me gozo siempre que vengo a alabar al Señor. Me gozo en el tiempo que estoy aquí con cada uno de ustedes. Me alegra verlos, el saber que vienen a escuchar la palabra de Dios. Eso es algo el cual llena mi corazón, llena mi vida, hermanos, el estar en comunión con Dios, hermanos. Vamos a hacer una oración, hermanos, para ir terminando. Ahí en ese versículo, ahí vemos, hermanos, en el último que leímos, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. El espíritu y la esposa dicen ven. Hasta hoy en día, hermanos, esa puerta está abierta, ¿no? Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, y con esto vamos terminando. Padre bendito, estamos delante de ti, Señor, para darte las gracias por esta hermosa palabra. Gracias porque tú nos recuerdas una vez más, Señor, que viene una ira venidera, que hay algo el cual mucha gente no sabe, el cual mucha gente tal vez sabe y aún lo ignora, Señor, pero nosotros te damos gracias, Padre, por mandar a tu Hijo,
pagar por nuestros pecados, el cual fue un precio muy alto, el cual fue su propia vida, su propia sangre, el cual por medio de él nosotros venimos a ser salvos. Padre bendito, te doy gracias, Señor, porque eres bueno, porque tú tienes amor hacia nosotros, Señor, y te pido, Señor, que siempre seas tú quien nos guíe en todo, Señor, que siempre seas tú quien hable a nuestra vida, quien prepare nuestro corazón, nuestra mente, quien nos guíe día con día, Señor, donde quiera que vayamos. Te pedimos también, Padre precioso, por aquellos, Señor, que todavía no te han aceptado. Y yo te quiero hacer esta invitación, hermano, a ti, que no has hecho esta confesión de fe, hermano, en el cual nosotros somos justificados por la fe, como lo leímos en Romanos 5. Yo te pido que repitas estas palabras. Es una simple oración, hermano, pero lo que importa es que lo hagas sinceramente, una oración genuina, una oración verdadera. Yo te pido que repitas conmigo si no lo has hecho esta confesión. Dios Padre, reconozco que soy pecador, reconozco que te he desobedecido, reconozco que estoy perdido, reconozco que sin ti no soy nada y también creo, Señor, que Jesucristo fue quien pagó por mi pecado. Yo creo que Jesucristo fue a la cruz y murió y resucitó al tercer día, el cual está sentado a la diestra, intercediendo por cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que me perdones, que me limpies de toda maldad, y te invito a que vivas en mi vida, que seas tú quien me guíe día con día, todos los días de vida que me des en esta tierra, que seas tú mi Salvador, que seas tú mi protector, que seas tú mi todo, Señor. Yo te entrego mi vida. De aquí en adelante, Señor, yo te pido que seas tú siempre, siempre en mi vida, Señor. Todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por recordarnos, Señor Jesús, que tú eres el único camino, no hay otro camino, Señor. Tú eres la única verdad, no hay otra verdad, y tú eres la vida. Es lo que nos dice tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos que aún en nuestros días, en este momento, en nuestros tiempos, todavía ahí está la puerta abierta, Señor, para que podamos venir a ti, para reconocer que necesitamos de ti, que somos pecadores, que necesitamos de tu gracia, de tu misericordia, de tu perdón para nuestras vidas, para que el día que tú nos llames o tú vengas, Señor, estaremos contigo para siempre. Gracias te damos, Señor, por recordarnos que vivimos esos tiempos difíciles, en esos tiempos de Noé, Señor, en el cual, Señor, nuestra mayor preocupación es nuestra relación contigo, definitivamente, pero también con aquellos que has puesto a nuestro cargo, Señor, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro cónyuge, Señor, esposa, esposo, Señor. Yo sé que tú anhelas y deseas que seamos esos líderes que tú quieres que seamos, Padre, como padres, como esposos que somos. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a seguir guiando a nuestra familia y trae a aquellos que no te conocen a tus plantas, Señor Jesús, porque tú vienes pronto, como dice tu palabra, tú vienes pronto, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del ministerio hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.